Hagamos tefilá todos, démosle toda rabá a Elohim por ese Shabbat, por el privilegio que Él nos da de estudiar la bendita palabra de Yahweh. Hagamos tefilá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Toda rabá bakadosh, porque tú eres bueno, tu gran compasión no tiene límites, Abba, que nos permite, Abba, nos permites estudiar tu palabra, estudiar tus mandamientos y cumplirlos, Abba Kadosh, por tu inmensa compasión, Abba. Toda rabá te damos, Yahshua HaMashiach, por la vida de Misahim, Abba, y Ahayot, los cuales se disponen a escuchar, Abba. Y te pedimos, Abba, que esta ministración de esta hermosa parashá sea de consolación, de edificación y exhortación para nuestros hermanos, Abba, y para todos los que nos escuchan. Toda rabá, Yahshua HaMashiach, porque tú eres bueno. Amén y amén. Bueno, amados Sahim, espero que todos estén bien. Amén. Vamos a leer un salmo. Antes me presento. Mi nombre es Joandy Sánchez. Amén. El Eterno ha permitido que hoy les dé este hermoso estudio de esta parashá. Es una parashá muy hermosa. Es extensa, pero es muy hermosa. Ciertamente no vamos a poder abarcar todo. Amén. Pero vamos a aprender primeramente nuestro Elohim. Amén. Bueno, antes de comenzar vamos a leer el Salmo. Vamos a leer el Salmo 19. Vamos a leer el Salmo 19 en este día. Todos los salmos son muy hermosos, pero ciertamente el Salmo 19 nos habla de la Torá. ¿Ven? Que la Torá es perfecta, y lo que es perfecto ciertamente no va a ser abolido. ¿Ven? Vamos todos al Salmo 19, ahí donde tú estás. ¿Ven? Léelo en alta voz. ¿Ven? Yo acá voy a leer también en alta voz. Amén. Bueno, Salmo 19 dice la palabra de Elohim: los cielos cuentan el esplendor de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso Mishkan para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La Torá de Yahweh es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Aleluya. Amén. Ese salmo es muy hermoso. La Torá de Yahweh es perfecta. Los mandamientos de Yahweh son rectos. Los preceptos de Yahweh son puros. Y ciertamente esta hermosa parashá de Emor, vamos a ver algo sobre eso. Amén. ¿Qué es en verdad santificar el nombre de nuestro Elohim Yahweh? Amén. Bueno, esta parashá, amados Sahim, la parashá Emor, amén, que significa habla, amén, y al que use escribirlo en hebreo es una Aleph, una Mem y una Resh, amén, que viene de la raíz Amar, que también es habla. Amén. Esta parashá va de Levítico 21, vamos todos para allá, Levítico 21, verso 1. Levítico 21, verso 1, y va hasta el 24, Levítico 24, verso 23. La haftará de esta parashá es Ezequiel 44. Repito, Levítico 21, 1 al 24, 23, y la haftará es Ezequiel capítulo 44. Esta porción de la Torá, eso es lo que significa parashá, es una porción de la bendita Torá
tiene 63 preceptos. No todos los preceptos nos aplican hoy. ¿Por qué? Porque ciertamente no hay templo. Hay ciertos mandamientos, preceptos en esta parasha que no se podrían cumplir porque no hay templo y ciertamente porque no hay un sumo cohen humano específico. Amén. No hay un sumo cohen humano porque nuestro sumo cohen es Yahshua HaMashiach. Exactamente. Bueno, los puntos de esta parasha, voy a dar un muy breve resumen de los puntos de que habla esta parasha, pero nos vamos a enfocar en solo algunos, no podemos ciertamente ver todo, es muy extensa. Entonces los puntos de esta parasha pueden anotar, el que guste anotar, ciertamente, como número 1, son las impurezas por el contacto con muertos. Impurezas por el contacto con muertos. Es lo primero que vemos en esta parasha. Número 2, las leyes del duelo. Leyes del duelo. Y muchos podrían pensar, no, pero esto aplica solo para los Kohanim. Bueno, Yahshua dijo que nos hizo reyes y Kohanim. Amén. Eso ciertamente nos aplica, claro que sí. Vamos a ver. Punto número 3, leyes que tienen que ver con el estatus del Cohen. Leyes que tienen que ver con el estatus del Cohen. Y Cohen es mal traducido como sacerdote, lo correcto es Cohen. Amén. Ahora, número 4, el servicio de Elohim o el servicio a Elohim del Cohen debe de ser mediante la pureza y la perfección. Mediante la pureza y la perfección. ¿Amén? Así debe ser el servicio del Cohen. Como número 5, santificar el nombre de Yahweh, el nombre de nuestro Elohim. Santificar el nombre de Elohim y no profanarlo. ¿Amén? Y no profanarlo. Vamos a ver eso ya más adelante. Como número 6, prohibición de sacrificar ofrendas defectuosas. ¿Bien? Prohibición de sacrificar ofrendas defectuosas. Como número 7, leyes con respecto a las festividades de Yahweh, de nuestro Elohim Yahweh, y sus ofrendas. ¿Bien? Eso lo vemos en Levítico 23. Muchos conocemos Levítico 23. No nos vamos a enfocar específicamente en eso hoy. Cada fiesta en verdad amerita muchas administraciones por sí mismas, pero ciertamente está en esta parasha, Levítico 23. Nuevamente, leyes con respecto a las festividades de Elohim y sus ofrendas. Como número 8, leyes acerca del encendido de la menorá, mal conocido como candelero. Lo correcto es menorá. Amén. Como número 9, leyes acerca del pan de la preposición. Lo correcto es el pan de las fases. Es la traducción más correcta. O lejem, en hebreo, lejem de las fases. Lejem hapanim. O sea, el lejem de las fases. Pan de las fases. Bueno. Como número 10, el suceso de un individuo que maldice a Elohim y su castigo. Eso también lo vemos en esta parasha. Suceso de un individuo que maldice a Elohim y su castigo. Como número 11, leyes de daños y perjuicios varios. Leyes de daños y perjuicios varios. Vemos en esta parasha ciertamente ojo por ojo, diente por diente, y eso, no voy a enfatizar mucho en eso, pero sí les comento esto. Eso se ha malinterpretado mucho. Como la ley de Hammurabi, como la ley del talión. Los que han estudiado un poquito de historia y saben quién es Hammurabi, porque es conocido. Vemos que ahí ciertamente también dice ojo por ojo, diente por diente, pero se malinterpreta como para venganza y no es correcto. La Torah no pone esos versos para venganza, sino para una indemnización correspondiente. Inclusive nuestro Adón Yahshua HaMashiach lo especifica en Mateo 5. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y uno diría, bueno, pero eso está en la Torá. Ciertamente, pero en la época lo malinterpretaban para venganza. No es correcto. ¿Amén? Entonces, cuando dice ojo por ojo, diente por diente, se refiere a una indemnización de acuerdo a los jueces según la Torá. Amén. Pero bueno.
No voy a enfatizar mucho en eso, pero sí quería aclararlo. ¿Ven? Bueno, vamos entonces aquí a Levítico 21, vamos a leer del verso 1 al verso 8. ¿Ven? Verso 1, Levítico 21, Vayikra 21, 1 al 8. ¿Ven? Bueno, dice la palabra de Elohim. Yahweh dijo a Moshe, habla a los Coanim, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano. Miren, antes de seguir, cuando aquí habla de pariente cercano, dice por su madre, por su padre, y después especifica a los hijos, uno diría, bueno, uno como papá, ¿verdad? Ciertamente la pérdida de un hijo es algo es una tragedia, es algo muy doloroso. Muchos podrían decir hasta que es más doloroso que inclusive perder una madre o un padre. Sin embargo, aquí la Torá pone primero a madre y a padre y después a los hijos. Entonces tiene que haber una razón y ciertamente todo es escrito no por gusto. Amén. Ciertamente deseamos larga vida a todos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a todos en general. Pero aquí vemos que el Eterno está diciendo a través de tu madre y tu padre, Elohim me dio la vida, te dio la vida, nos dio la vida a todos. Amén. Entonces aquí los pone de primero. Amén. ¿Por qué? Porque es muy importante honrarlos. Amén. Es un mandamiento y todos los mandamientos son importantes, pero es un mandamiento que tiene promesa. Amén. Entonces tenemos que aquí, a pesar de que si fallece la madre o el padre, ¿ven? Tenía ciertamente el Cohen que honrarlos, ¿ven? Honrar su memoria. Bueno, sigo en el verso 3. O por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No hará tonsuras en su cabeza, ni rara la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Eso lo vimos en Levítico 19, amén. Kadoshim, santos serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Elohim, o sea, el pan de las fases, de su Elohim ofrecen, por tanto serán Kadoshim. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el Cohen es Kadosh a su Elohim. Le santificarás, por tanto, pues el pan, el lejem de tu Elohim ofreces, de tu Elohim ofrece, Kadosh, santo será para ti, porque santo, Kadosh, soy yo, Yahweh, que os santifico. Amén. Entonces, a ver, para el Cohen, aquí vemos que es para el Cohen, no el sumo Cohen. Aquí solo es para los Kohanim, no el Cohen Gadol, el sumo Cohen. El duelo por sus familiares desplazaría su servicio en el Mishkan. O sea, por familiares muy cercanos, como parientes cercanos, como decir la esposa, su madre, su padre, su hijo, su hermano o su hermana que no se hubiese casado. Entonces, ¿cuál podrían ser algunos motivos del duelo? ¿Cuál podrían ser algunos de esos motivos? Como inciso A, podríamos ver, o número 1, podría haber un motivo para sensibilizarnos ante la pérdida. Sensibilizarnos ante la pérdida. Y ciertamente tendría que haber una relación de respeto y honra por la persona fallecida. Lo vemos con el Cohen Aarón, en Números 20, si mal no me recuerdo, cuando muere, pues ciertamente el pueblo hizo duelo por 30 días. Amén. Honraron la memoria de ese gran varón. Amén. Bueno, el duelo es ciertamente algo muy natural. Es algo muy natural. Uno diría, bueno, pero ¿por qué? Si es algo natural, ¿por qué es escrito? Bueno, en la Torah está todo. Elohim no dejó nada para la imaginación del hombre. La Torah habla ciertamente del duelo. ¿Por qué? El duelo tendría que ser algo regulado. Tendría que haber ciertas reglas. ¿Por qué? Porque entonces algunos exagerarían y otros no harían nada. Y no es correcto exagerar y no es correcto tampoco hacer nada. ¿Amén? La Torah nos aconseja, inclusive en nuestras tristezas. ¿Amén? En nuestras tristezas, y es
imperativo que ciertamente la Torah nos hable de dichas tristezas para que eso no nos lleve a algo peor, como una depresión, que no está correcto en un hijo de Israel, en una hija de Israel. Bueno, por eso ciertamente la Torah nos habla acerca del duelo. La pérdida de alguien que, un ser querido, alguien que amamos mucho, inclusive, o sea, guarde o no Torah, siempre es doloroso, siempre es doloroso. Y ciertamente los Kohanim eran seres humanos, igual que tú, igual que yo, y sentían. Vimos también cuando los hijos de Aarón ciertamente fallecen, pues Aarón estaba triste, eran sus hijos. Pero las reglas para el sumo Cohen eran diferentes que simplemente un Cohen. La Torah, entonces, al regular el duelo, nos dice que a pesar del dolor y de la tragedia de perder a alguien muy cercano, debemos de continuar nuestra vida. O sea, no podemos, digamos, decir, no, ya la vida se acabó. No, el Eterno tiene un propósito siempre. Para ti, para mí. El Eterno tiene un propósito. Y si estamos aquí en esta tierra, es porque todos tenemos un propósito. ¿Amén? Y ciertamente pedir al Eterno que el propósito que Él tenga para ti y para mí, que se cumpla. Amén. A veces somos nosotros los que paramos esa bendición, porque es una bendición. Ciertamente cuando el Eterno cumple su propósito en nosotros, todos pasamos por situaciones, todos. Amén. Y ciertamente nosotros como seres humanos tomamos a veces decisiones no correctas, decisiones equivocadas. Amén. Y ciertamente nadie es infalible. Nadie, absolutamente nadie, solo Elohim. Y a través de esas decisiones mal tomadas, el Eterno nos habla y nos dice ciertamente que nos acerquemos más a Él, porque ciertamente cuando Ruach HaKodesh toma las decisiones, pues no son equivocadas, pero ciertamente somos humanos y pasamos todos varios tipos de situaciones, nuevamente por equivocaciones, por malas decisiones, pero Elohim no tiene la culpa de eso, ni la Torah. La Torah de Yahweh es perfecta, lo acabamos de leer. Elohim es perfecto. ¿Amén? Pero todos pasamos por situaciones muy difíciles, muy difíciles. Y no solamente enfermedad, que sí, son situaciones difíciles, pero a veces no son enfermedades físicas, sino, podríamos decir, emocionales. Amén. Y ciertamente es algo que le pedimos a nuestro Elohim, que sea Él quien nos ayude. Amén. Bueno. La Torah nos pide un duelo escalonado, o sea, de poco a poco. O sea, el dolor ciertamente cuando pasa la situación, pues ciertamente es duro, pero el Eterno, si estamos con el Eterno, va a ir pasando el tiempo, ¿amén? Y ese dolor va a dar lugar a un sentimiento profundo, pero ciertamente algo que no nos paraliza, algo que no nos puede paralizar, ni tampoco que nos lleve a depresión. ¿Es doloroso? Claro que sí, claro que sí. Todos hemos perdido en su momento a algún familiar querido, ciertamente. Pero es algo que no nos puede paralizar. Por eso es que el Eterno nuevamente enfatiza, o sea, de que no es correcto exagerar en el duelo, pero tampoco no hacer nada, no. Por eso está acá escrito. En el caso del Cohen, en el caso de un Cohen, no del sumo Cohen, del Cohen, aún por su hermana podría impurificarse. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque aún teniendo una relación cercana con Elohim, el Cohen no podía olvidarse de sus obligaciones básicas. En este caso era ciertamente honrar la memoria de su ser querido. ¿Por qué no? Eso no es pecado. No podría olvidarse de la sensibilidad a otros aspectos de su vida. No podría ignorarlos. Por eso es que nuevamente está escrito, no podemos, o más bien no debemos, ser muy estrictos en algunas áreas de nuestra vida y olvidarnos de otras. O sea, no, el Eterno pide todo, ciertamente, pero no podemos ser estrictos en ciertas cosas y en otras cosas como que no, pues olvidarnos de eso. No podríamos ser nosotros muy cuidadosos
Sabemos ciertamente que por ejemplo, vamos a poner los 10 mandamientos, las tablas de la Torá. Vemos los primeros mandamientos son entre el hombre y Elohim, y los otros mandamientos son entre el hombre y su prójimo. Entonces no podríamos ser muy estrictos en guardar, por así decirlo, los primeros mandamientos del hombre con Elohim y descuidar entonces los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Eso no es posible. Entonces no es posible que un Cohen dijera amar a Elohim y guardar el Shabbat y honrar a su padre y a su madre, pero maltratar a su prójimo. ¿Cómo? ¿Un Cohen haciendo eso? No es posible. Entonces, vemos que el Cohen tenía que sensibilizarse con situaciones que pasaran a su vida. Si gustan pueden anotar, no vamos para allá, pero si gustan pueden anotar Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Ya después pueden leer ese verso que habla ciertamente del amor al prójimo. Entonces, aquí en el verso 5 de Levítico 21, donde dice, no harán tonsura en su cabeza, no, ni harán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños, nos advierte de que no nos podemos asemejar a otros pueblos, a otras naciones. No es lo que quiere Elohim. Ya lo vimos en Levítico 19:27. Aquí lo repite. Nos advierte que no actuemos como las demás naciones. ¿Por qué? Porque las demás naciones hacen cosas por idolatría, lo hacen sin sentido, lo hacen por hacer. Y nuevamente, lo peor es que lo hacen en casos de idolatría. Entonces, para Israel, para un israelita, para un hijo de Israel, para una hija de Israel, la muerte no es el final. La muerte no es el final. No. La muerte es un paso para estar con nuestro Elohim por siempre. Ciertamente, sí, está guardando los mandamientos en obediencia, pero principalmente porque somos salvos por la sangre de Yahshua HaMashiach, no porque guardamos los mandamientos. Pero la obediencia, ciertamente el Eterno pide obediencia. Amén. Entonces, la muerte es un paso más, no es el fin. No es el fin. El Cohen no podría casarse, ya pasando a otro punto, no podría casarse con una mujer de mala reputación. ¿Por qué? ¿Por qué? Ciertamente no era digno para, digamos, un hombre que estuviese muy cerca a Elohim como lo estaba un Cohen. Por lo tanto, estoy hablando en el contexto de aquí de la Torah, por lo tanto, se le exige que al formar una familia, porque acordémonos que de esta unión va a proceder ¿qué? Van a proceder otros Kohanim, o sea, la descendencia. O sea, no era conveniente que su esposa tuviese una mala reputación, que provenga de algo que no fuese limpio. O sea, que prácticamente le está requiriendo que la estirpe de su futura esposa tendría que ser limpia. O sea, que no deje lugar a dudas acerca de la moralidad y la decencia del Cohen. Amén. ¿Por qué entonces dice, a ver, por qué no una mujer repudiada de su marido? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ciertamente dice eso? Porque, y aquí no estamos hablando de que, que la mujer era mala. No está diciendo eso. Lo que pasa es que, y eso, nuevamente, eso pasa hasta en estos días, pues hay mucha gente por ignorancia, podemos decirlo así, entonces podría rumorar, conjeturar que porque fue repudiada de su marido, entonces que había algo malo en ella. Podría haber algo malo. Entonces, para evitar ese tipo de habladuría, se le exige entonces al Cohen que se case con una mujer soltera. Pero nuevamente no quiere decir aquí que la mujer puede haber sido mala, no dice eso, nunca dice eso. Simplemente el Cohen era el que ministraba y tenía, digamos, no podía dejar que por cualquier cosa, así sea mentira, que hablaran, y eso se prestaba para chismes y para problemas. Entonces, aquí el Eterno ciertamente le exige al Cohen que su mujer o su futura esposa tendría que ser de buena reputación. ¿Amén? Bueno, ahora, en Levítico 21, ahora del 10 ya hasta el final, pues ya vemos que habla
del sumo Cohen. Amén. Vamos a leer entonces del verso 10. Dice, y el sumo Cohen entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del Mishkan, ni profanará el Mishkan de su Elohim, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él. Yo, Yahweh, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los santifico. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Elohim, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del Cohen Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el lejem de su Elohim. Del lejem, pan de su Elohim, de lo muy kadosh y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi Mishkan, porque yo Yahweh soy el que lo santifico. Y Moshe habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces el sumo Cohen vemos que es algo diferente. Hay cierta similitud, pero ciertamente es diferente. Las reglas ciertamente serán mucho más estrictas para el sumo Cohen. Aquí vemos que el servicio a Yahweh no podía ser desplazado, inclusive por la relación con otros seres humanos. No podía hacerlo. Ya no era como el Cohen que ciertamente ya por su pariente cercano podía impurificarse. El Cohen Gadol, el sumo Cohen, no era posible. No se podía impurificar con nadie. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pone estas reglas al sumo Cohen? Significaría entonces que el honrar a los hombres sería entonces superior a Elohim. ¿Amén? A ver, vuelvo a repetir. Si se impurificaría, entonces eso como que parecería o significaría que el honor a los hombres sería superior a Elohim, y no era correcto. ¿Por qué nuevamente se le permite a los Juanim, pero al sumo Cohen no? Otros Juanim podían realizar la tarea de otro. Digamos que un Cohen pues ciertamente tuvo un pariente cercano el cual muere y tiene que impurificarse. Bueno, había otros Juanim que podían hacer la tarea de ese otro Juanim. Con el sumo Cohen no, porque solo había uno. Bueno, solo había uno, no podría ser reemplazado por otro. El sumo Cohen no podría ser reemplazado. ¿Amén? Hoy ciertamente tenemos un sumo Cohen, ese Cohen es Yahshua HaMashiach, el que es Elohim, y no puede ser reemplazado por nadie. Amén. Bendito es su nombre por siempre, Él es bueno. Nadie puede reemplazar a Elohim, nadie, ni su Torah. Amén. Aarón, vemos aquí, el Cohen Aarón no podía dedicarse al entierro ni al duelo de sus hijos. Ya lo vimos anteriormente en la parashá de Jareimot, después de la muerte. Porque si hubiera hecho eso, entonces hubiera significado pues que existe algo más superior al servicio de Elohim, y en este caso serían sus hijos. ¿Amén? Serían sus hijos. Y no era correcto. Por eso no se le permitió al Cohen Aarón hacer duelo. ¿Amén? No quiere decir que no estaba dolido, pues ciertamente eran sus hijos. Pero ciertamente ese varón vemos que se esforzó, amén, y estuvo ahí en el Mishkan dando todo. Amén. La vida
Ajim, hermanos, hermanas, Ahayot, la vida nos fue dada, o sea, no fue dada, nos fue dada más bien, nos fue dada para santificar el nombre de Elohim Yahweh. Para eso te dio vida, para eso me dio vida, y no para santificar la vida en sí. Voy a explicar por qué. Nuevamente, tú y yo tenemos vida para santificar el nombre de Yahweh. No a Yahweh. Dije el nombre. Es importante ver esa distinción. No a Elohim, porque Elohim es 3 veces Kadosh. ¿Cómo lo vamos a santificar? Él es el que nos santifica a nosotros. Pero aquí estamos hablando de santificar el nombre de Elohim, Yahweh, y no para santificar la misma vida. No podemos, Ajim, hacer de la muerte una tragedia que nos arruine toda la vida que Yahweh nos dio. Sería pecado, en verdad, porque la vida es hermosa. Y el tiempo que el Eterno nos dio aquí en la tierra, en verdad, es poco. Por compasión, en verdad es poco. Porque mejor poco tiempo aquí, pero una eternidad con Él. ¿Ven? Pero ciertamente el tiempo que estamos acá, la vida es hermosa y hay que vivirla. Guardando los preceptos, es una hermosa vida, ciertamente, guardando la Torá. Porque si hiciésemos entonces nosotros de la muerte, o sea, una tragedia que nos arruine nuestra vida, entonces estaríamos diciendo que la vida es más importante que Elohim. Pues ¿cómo? Si Elohim es el que nos da la vida. ¿Cómo? La Torá nos dice que viviremos por los mandamientos. Eso dice la Torá, vivirán por ellos. Pero no quiere decir que la vida es más importante. No, no es así. Les pongo este ejemplo, miren. La idolatría. ¿Acaso no sería mejor que Elohim nos llevara antes de idolatrar? ¿O de cometer algún pecado abominable por el cual nos perderíamos? Sería más conveniente, en verdad. Mejor la vida eterna que pecado abominable, idolatría, etcétera, etcétera, y perderse. ¿No? Les dejo ese ejemplo. La vida, ciertamente, no digo que no sea importante, es importante, claro que sí. La Torah quiere que tú vivas, que yo viva, claro que sí. Pero Elohim, solo Elohim es nuestro valor más importante. O sea, que entendamos todo eso. Elohim está sobre todas las cosas, inclusive sobre la propia vida. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que debemos de cuidar las proporciones que le otorgamos a cada cosa. Por eso vimos lo del duelo. O sea, no podemos llevar el duelo más allá, pero tampoco del otro lado, o sea, no hacer nada. Amén. Espero haberme hecho entender. O sea, tiene que haber ciertamente un balance, una proporción que le otorgamos a cada una de estas cosas. Ahora, en Levítico 22, vamos a Levítico 22. Vamos al verso 26. Vamos al verso 26. Aquí vamos a leer del 26 hasta el final. Vamos a leer hasta el final. Levítico 22, 26. Dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, en el original dice que sea parido, ¿no? Pero bueno, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Yahweh. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Yahweh, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él pan para otro día. Yo Yahweh. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Yahweh. Y no profanéis mi santo nombre, o sea, mi Kadosh nombre. Si ven ahí, dice, no profanéis mi Kadosh nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Yahweh que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo Yahweh. Entonces, como número 1, aquí en estos versos podemos ver que
Hay que servir a Elohim de una manera apropiada. Hay que servir a Elohim de una manera apropiada y digna, porque Él es el rey, no Alá y se va. Hay que servirle de una manera apropiada. Todo basado a la Torah, no a mis propias ideas o tus propias ideas, o lo que yo pienso o lo que tú pienses, no, basado a lo que diga la Torah. No se podía sacrificar la ofrenda, dice acá, hasta el octavo día. Hasta el octavo día. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué podemos ver hasta el octavo día? Tenía que observarse un mínimo de 7 días. ¿Por qué? Para asegurarse de que el animalito, o sea, no estuviera enfermo o que tuviese algún defecto. Pues tenía que estar en observación 7 días. Y al octavo día en adelante ya, o sea, si no estaba enfermo y no tenía ningún defecto, pues ya era apto para una ofrenda. No es correcto ofrecer algo defectuoso a Elohim. No es correcto. No es correcto, porque Él nos da lo mejor. Entonces nosotros tenemos que dar lo mejor. Lo podemos ver, qué fue lo que pasó con Caín y Abel. Caín ofreció de lo peor, lo ofreció de mala gana. Y su ofrenda no fue aceptada, fue rechazada. Lo contrario con Abel, dio lo mejor. ¿Ven? Como número 2, pueden poner otra enseñanza de estos versos acá que leímos, es que no se pierda la sensibilidad. No perdamos la sensibilidad. Elohim nos permite comer carne, ciertamente, permite comer carne, pero no quiere decir que seamos salvajes o despiadados con los animales. No, absolutamente no. Si se iba a matar un animal para comer, que no se mata a la madre y a su hijo, el ternero, el mismo día. Entonces vemos esa enseñanza. O sea que tenemos que ser compasivos aquí. ¿Que no puede ser compasivo con un animalito? ¿Cómo será? ¿Cómo será eso en verdad? ¿Cómo será esa vida? Número 3. La ofrenda debe de ser hecha de buena manera. La ofrenda debe de ser hecha de buena manera y de buena gana. En otras palabras, la ofrenda debe ser hecha con todo el corazón. Si no, mejor no se hace. No se debe perseguir intereses mezquinos, porque hay gente que hace las cosas y es por un puro interés o por favores. O sea, no se debe perseguir las cosas no así por tener un interés o porque le interesaba hacer eso, porque le podría devolver un favor. No, las cosas no se hacen así, las ofrendas no se hacían, no se debían hacer a Elohim con ese corazón. No. El que tenía un sacrificio de acción de gracias, o sea, de toda rabá, de gracias, debía de hacerlo de todo corazón. Entonces, esto parecía contradictorio. O sea, ¿cómo hacer un sacrificio de dar gracias, pero hacerlo con un corazón que en verdad no está dando gracias? Entonces, pues, ¿para qué lo hace? Pareciera contradictorio. Pero la Torah nos enseña que cuando hagamos algo por el cual no estamos obligados a hacer, que lo hagamos de todo corazón. No estábamos obligados a hacer ciertas ofrendas, la ofrenda de toda rabá. Pero sin embargo, si se hacía, pues hacerlo de todo corazón. Si no, mejor que no se haga. En verdad, mejor que no se haga. Pues ¿para qué? A ver, miren. Es como, no sé, si un hijo, una hija, no sé, viene y nos trae un regalo, que no nos tiene que dar nada, por así decirlo, nos trae algo, cuando los tira ahí, ahí tienes, ahí, no sé, así bien áspero. Bueno, ella no está obligada a traer nada. Mejor que no hubiera dado nada, ¿verdad? Mejor que no hubiera traído nada. Entonces, a ver, esa actitud era la que abundaba en la época. Era la que abundaba en la época. Se ofrecían sacrificios a Elohim, pero lo hacían
de una manera errónea, lo hacían pensando que iban a complacer, a ganarse el favor de Elohim para entonces después hacer lo que quisiesen. O sea, como que si eso les diera, no sé, un pase para ir a hacer cosas que no convenían y que Elohim no los castigara. Es como que comprando a Elohim. En la época, pues ciertamente muchos profetas reprendieron al pueblo por esa actitud, muchísimo. Pero hoy es lo mismo. Pues es algo que en verdad ha venido por tantas generaciones. ¿Para qué se da, por ejemplo, eso es algo pues ciertamente delicado, ¿no? Pero muchos tienen esa mentalidad, no es que tengo que dar el diezmo. No, pero sí, ciertamente el diezmo está en la Torah, es una mitzvah. Pero el que lo va a dar, que lo dé de corazón, que no lo dé ciertamente por imposición, que no lo dé, digamos, por que el Elohim le haga un favor. Pues, ¿cómo? ¿Elohim necesita diezmo? Elohim no necesita nada de eso. Él es el dueño de todo. Entonces, no tener esa mentalidad, hacer las cosas con todo el corazón. Elohim le dijo al profeta Isaías, lo vemos en el libro de Isaías, que él detestaba las ofrendas que le estaba dando a Israel. Las ofrendas, sus Shabbatot, sus unas nuevas, sus festividades, porque no lo hacían con un corazón sincero. Entonces la pregunta para todos es, ¿cómo estamos nosotros guardando las fiestas? ¿Cómo estamos guardando el Shabbat? ¿Lo estamos haciendo con un corazón sincero? Porque el Shabbat es una delicia, no es una carga. Entonces, ¿por qué hay, no digo todos, pero por qué hay a veces tanta opresión en guardar un Shabbat? Lo ven como una carga, porque no se está haciendo de una manera correcta. Guardar el Shabbat es fácil, en verdad es fácil. Es algo muy hermoso, es fácil. Pero cuando hay concupiscencia, cuando hay pecado, cuando hay opresión, entonces se torna una carga. Algo se está haciendo mal. Entonces ahí es cuando hay que autoevaluarse y mirar a ver qué es lo que está pasando. Porque el Shabbat es hermoso, es una delicia guardar el Shabbat. ¿Cómo estamos ofrendando nuestra vida a Elohim? ¿Cómo estamos ofrendando nuestra vida a Elohim? Lo podemos ver como Rashaul lo pone muy bien en Romanos 12.1. En Romanos 12.1. Vamos para allá. No tenía planeado verla, pero sí, yo creo que sí vale la pena. Amén. Vamos a Romanos 12. Romanos 12.1. Dice, así que hermanos, os ruego por las compasiones de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Kadosh, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cómo estamos presentando nuestra vida a Elohim? Porque eso ciertamente es una ofrenda. No pensemos que sí, vemos aquí en el contexto que sean animalitos, etcétera, etcétera. Pero tú eres un sacrificio vivo a Elohim, yo soy un sacrificio vivo a Elohim. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? Bueno, como número 4, tenemos que otorgar importancia a las ofrendas. Tenemos que otorgar importancia a las ofrendas. ¿Por qué no se dejaba nada del sacrificio hasta el otro día? O sea, ¿por qué? Porque la carne se podría, ¿qué? Descomponer. Y ya no sería lo mismo. Entonces, si la ofrenda se echa a perder, es como si hubiese un desprecio a la ofrenda, por lo tanto a Elohim. En un banquete de bodas, no sé, un banquete de un rey, serviríamos la comida del día anterior. No, ¿verdad? No, sería una falta de respeto. No se estuviera honrando al rey, ¿no? En un banquete, digamos, para un rey. Imagínense. ¿Cuánto más para Elohim Yahweh? No podía esperar para el otro día. Era más digno que se comiese el mismo día. Si se dejara nuevamente para otro día, eso demostraría una falta de ¿qué? De interés, como que si no se le estuviera dando importancia a la ofrenda. Entonces, tenemos que darle nosotros el valor, que merecen las ofrendas.
Porque ciertamente si están en la Torá, no podemos decir, bueno, sí, ya la hice va. No, ciertamente. Y nuevamente recalco, tu vida, mi vida, es una ofrenda. Entonces no restemos la importancia, ¿amén?, a dicha ofrenda. Debemos de cuidar de hacer con atención, con sinceridad, con todo nuestro corazón, los mandamientos de Yahweh, con mucho respeto. Amén. Eso podemos ver en estos versos. Miren, aquí en Levítico 22, ahí lo leímos, en el verso 32, dice, y no profanéis mi Kadosh nombre. No profanéis mi Kadosh nombre. No profanemos el nombre. Recalco, no dice Yahweh, sino el nombre de Yahweh, el nombre. Porque profanar a Elohim es imposible. Es imposible. A ver, el hombre, nuevamente, no puede santificar a Elohim en sí, por muy Kadosh que sea. Él es el que nos santifica a nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad. No se puede santificar a Yahweh. No, porque Él es perfecto. Él es perfecto, Él es 3 veces Kadosh. El mandamiento, uno de los mandamientos que hay en esta parashá es santificar su nombre. Santificar su nombre. El nombre de nuestro Elohim es como nosotros percibimos a nuestro Elohim. O sea, pongo un ejemplo, tal vez un poco burdo, pero vamos. O sea, ¿cómo percibimos nosotros, por ejemplo, a Moloch? Yahshua Mashiach reprende ese demonio. Un ídolo moabita, está en la Torah, está en la Tanaj. Muchos podemos decir, bueno, no sabía cómo ese ídolo en ese tiempo podría lucir en un aspecto físico, pero sabemos que era una abominación. Entonces, ¿cómo sabemos que era una abominación? Lo percibimos así, escuchamos ese nombre y percibimos pues que era una abominación. Sacrificios de niños, Yahshua Mashiach reprenda al enemigo. Pero en el caso de nuestro Elohim, que es Kadosh, podemos percibirlo a través de la vida de un Kadosh. Repito, en el caso de Elohim, podemos percibirlo a través de la vida de alguien que se guarda, porque eso es Kadosh. Muchos dicen, sí, se traduce como santo, pero lo correcto es apartado. A través de la vida de alguien que se aparta, que da testimonio de obediencia a Yahweh. Si esté apartado, o sea, si dicha persona se entrega a Yahweh con todo su corazón, ¿qué va a hacer ese acto? Porque es un acto de obediencia. Eso va a hacer que el nombre de Yahweh o el concepto que nosotros tenemos, la percepción de Elohim, eso se eleva, se elevaría. ¿Antes de quién? Antes de los ojos de los demás. Porque ciertamente nos están mirando, a mí, a ti, a todos. Entonces, si tú obedeces a Elohim, guardas bien la Torah, santificas el nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque elevas la percepción de Elohim en los ojos de los demás. Eso es santificar el nombre. Santificar el nombre de nuestro Elohim. Entonces lo contrario, quien transgrede la Torah, quien transgrede los mandamientos, no obedece a Elohim, está profanando, está denigrando el concepto, la percepción de Elohim a los ojos de los demás. En otras palabras, profana el nombre. Eso es profanar el nombre. ¿Por qué? Porque demuestra que hay cosas más elevadas que Elohim. Demuestra que hay cosas más importantes. Y ciertamente eso es abominación. Es una abominación. Entonces el que santifica el nombre, tú que santificas el nombre, yo que santifico el nombre, seremos santificados en Él, porque Él es el que nos santifica, no nosotros a Él directamente. Eso es imposible, el recalco. ¿Por qué? Porque Elohim es lo más elevado. Elohim es lo más elevado, es lo más alto, es lo más elevado. Él es la verdad pura. No existe nada más importante que Él, ni aún nuestra vida, que es importante, no digo que no, pero Él es más importante que todo. Todo fuera de Elohim es pasajero, todo pasa y depende de muchas cosas, todo, pero Elohim es eterno y no depende de nada.
Nosotros dependemos de Él, ciertamente, pero Él es eterno y no depende de nada. Si yo me apego a Elohim, si tú te apegas a Elohim, si nos apegamos todos a lo eterno, que no depende de nada, entonces nadie te podrá quitar eso. Nadie te lo podrá quitar. Nadie. Te podrían quitar X, Y, Z, no sé. Pero eso no te lo podrían quitar nunca nadie. Nadie. Miren, eso me hace acordar en verdad de... Yo sé que todos la han visto de una manera u otra, ¿no? El príncipe de Egipto, si han visto, es algo muy, muy bonita, ¿no? Pues no hay pecado ahí, habla de la historia de Moshe. Y hay una frase que dijo Moshe en esa película que la vi, pues siempre se me quedó en mente, y es cuando él les dice, ya cuando se torna el mar rojo en sangre, y él le dice, sí, te pueden quitar todo, tus hijos, Faraón te puede quitar todo, tus hijos, tu libertad, hasta tu propia vida. Pero lo que no te puede quitar Faraón es ¿qué? La emuná, la fe. Y sí, ciertamente, el que tiene fe va a estar apegado a Elohim, va a estar muy apegado, y eso no te lo puede quitar absolutamente nadie. Ni nada te lo pueda quitar, nada, ni nada ni nadie te lo puede quitar. Entonces, para resumir, el que hace los preceptos de buena gana, con esmero, de una manera correcta, de una manera digna, de una manera honrada, entonces santifica el nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque se nota a los ojos de los demás que Elohim es lo más importante en tu vida, en mi vida. Entonces, ciertamente, santificamos el nombre. Entonces, estos versos aquí en Levítico 22 nos dice que hagamos los preceptos de una manera como honorable, sin desprecio, que fue lo que hizo Caín. Lo hizo Caín, ciertamente, ahí la ley se va y no, fue rechazado. Entonces, los preceptos de una manera honorable, sin desprecio, con sentimiento, de todo corazón y de una manera desinteresada. No podemos comprar a Elohim. No se puede, es imposible. Pero hay personas que piensan que pueden comprar a Elohim. Están mal. No se puede hacer eso. Entonces, si guardamos los preceptos de esa manera, de una manera desinteresada, con honra, entonces de esa manera se santifica el nombre, de esa manera santificamos el nombre. Entonces quiere decir que nos apegamos tú y yo aún más a lo que es más elevado, que es eterno, quien es Yahshua, quien es Yahweh. Entonces, esto, no pensemos que esto, digamos, no, es que Vayikra, solo los levitas, o aquí en Levítico 21, 22, es solo para los Kohanim. No, eso es para todos, nos concierne a todos. Repito que, bueno, lo dijo Yahshua en Apocalipsis, nos hizo reyes y Kohanim. Ahora, en el caso de los Kohanim, ciertamente por ser los más cercanos, tendrían que estar, ¿qué? Más elevados. Los Kohanim tenían que estar más elevados, porque ciertamente a ellos los estaba mirando el pueblo. Si ellos ponían un mal ejemplo, entonces, ¿cómo estaría el pueblo? Entonces, si hacían algo de forma incorrecta, profanarían el nombre y sería tropiezo para muchos. Y desafortunadamente vemos que así pasó en muchos casos. Así pasó en muchos casos. Una denigración en Israel. Ya podemos leer el libro de los Reyes, por ejemplo. No, hay muchos ejemplos. O sea, hubo un declive total, pero empezó ¿por dónde? Por el liderazgo, por los líderes. En el libro de Lamentaciones también lo podemos ver ahí. Siempre empezaba por los líderes, por el pecado de los líderes, entonces el pueblo ya se extraviaba. Pero cuando había un líder que de verdad quería hacer bien las cosas, guardar bien la Torá, en el libro de los reyes, los pocos reyes de Judá que lo hicieron, exactamente. Entonces tiene que ver mucho. Por eso es que los Kohanim, pues ciertamente tenían algunos mandamientos que no era aplicable a todo el pueblo. Pero nuevamente, el Eterno nos hizo reyes y Kohanim, entonces esto nos compete a todos. ¿Amén? Entonces, ya para terminar, Rahim, que tú y que yo santifiquemos el nombre de Yahweh, que honremos a Elohim Yahweh.
Amén, que nos dé sabiduría al hacer las cosas. Amén, si tú estás pasando alguna situación, todos pasamos situaciones, pero si tú estás pasando alguna situación, pide al Eterno que te ayude, te dé sabiduría. Si no guardas la Torah, arrepiéntete y ven a la Torah, ven a Yahshua. Sin él nada podemos hacer, lo dijo. Sin mí nada podéis hacer, dijo Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, amados Sahim, Hayot, honremos al Rey. Amén. Honremos a Elohim Yahweh. Amén. Eso podemos resumir de estos preciosos versos. Vamos a dejarla para la parashá acá. Ciertamente, como les comenté, es muy extensa. Me quise enfocar en esos puntos. Vamos a hacer tefilá. Démosle toda rabá al Abacadosh por su inmensa compasión. Amén, que estamos aquí. Guardado el Shabbat. Gocémonos porque tú eres salvo. Yo soy salvo. Gracias a Yahshua que guardamos los mandamientos. Si estamos haciendo las cosas bien, como dice la palabra, si eres Kadosh, pues para arriba, sigue hacia arriba, sigamos todos hacia arriba. Amén. Y si no, pues hay que corregir y seguir adelante. Amén. Hagamos tefilá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Bishen Kadosh Yahshua HaMashiach, bendito eres Abba Kadosh, Rey del universo, que nos has prestado la vida, Abba, para estudiar tu bendita Torah, Abba Kadosh. Abba, nuevamente, Abba, te pido por tu inmensa compasión, Abba, que bendigas a los hermanos, a las hermanas, a todos los que nos escuchan, Abba. Bendícelos, Abba Kadosh, Beba Kasha, que tu bendita Torah, Abba, entre en sus corazones, Abba Kadosh, de que seas tú bendito, Abba Kadosh, poniéndole en su mente, Abba, que tenemos que santificar siempre tu nombre, que nuestra vida, Abba, debe de ser una ofrenda hacia ti, bendito Yahshua HaMashiach, Abba Kadosh. Y te doy toda rabá, Abba, porque nos has prestado la vida para estudiarla para allá, para escucharla para allá, para que tu palabra nos edifique, Abba, nos consuele, Abba Kadosh. Toda rabá, Abba, porque tú eres bueno y nos escuchas porque eres bueno. Toda rabá, Yahshua HaMashiach, amén y amén. Que el Eterno les bendiga, amados Sahim, les guarde y les dé un hermoso Shabbat. Shabbat Shalom, amados Sahim. Shabbat Shalom.